Muy bien, Routing and Switching dinámico. Básicamente es parte del capítulo número 5 del módulo número 3. Parte de lo que vamos a ver acá, seguramente ya usted tuvo la oportunidad de estudiarlo en módulos anteriores. Generalmente los instructores ofrecemos la oportunidad de configurar algunas de estos features en ejercicios de los módulos anteriores. Entonces, vamos a profundizar un poco en los protocolos de routing dinámico, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del protocolo? Bueno, efectivamente que los equipos puedan descubrir redes remotas, mantener esa información actualizada, que elijan una mejor ruta hacia esa red de destino, ¿sí? Y en el caso de que alguna ruta falle, pues encontrar alguna ruta alternativa. Dentro de las categorías de los protocolos dinámicos tenemos, bueno, protocolos de estado de enlace, de vector distancia o de vector ruta, ¿sí? Al mismo tiempo también hay otras clasificaciones como protocolos de gateway interior, protocolos de gateway exterior. Dentro de los protocolos de gateway interior generalmente son protocolos que utilizaremos dentro de nuestras organizaciones, nuestras empresas, para nuestro uso interno, nuestros socios comerciales, nuestras sucursales. Y dentro de esa categoría tenemos el protocolo RIP, EIGRP, OSPF y ISIS. Mientras que por ahora el único protocolo de gateway exterior, un protocolo que utilizaremos para hablar con el proveedor de servicio, para tener rutas redundantes, o dentro del proveedor de servicio, si somos nosotros administradores del proveedor de servicio, utilizaremos BGP. Al mismo tiempo, dentro de la categoría de gateway interior tenemos protocolos vector distancia y tenemos protocolos de estado de enlace, así como lo vemos allá, ¿sí? En la lámina. Vector distancia. Yo creo que esto se entiende sencillo. Vector distancia significa que un router, por ejemplo, R1, si el router R1 quiere alcanzar una red por acá, él tiene un vector. ¿Cuál significa el vector? Bueno, el vector es ese camino hacia dónde voy a mandar el paquete si quiero llegar allá. Generalmente esos equipos solamente tienen al siguiente salto o al router que está a su lado para poder alcanzar esa red. ¿Sí? Ese router R1 no tiene ningún tipo de conocimiento de este router, ¿sí? Él no sabe que ese router está ahí ni que esta ruta existe, él no sabe nada de eso. Y distancia significa, bueno, efectivamente cuánta distancia existe para alcanzar esa red de destino. En el caso de RIP particularmente, que es un protocolo de vector de distancia, esa distancia se mide en conteo de saltos, es decir, cuántos saltos debo atravesar para llegar a ese destino. Eso es lo que significa un protocolo vector distancia, que hay un camino y hay una distancia para alcanzar ese destino final. En EIGRP, que es un protocolo parecido, que también entra dentro de la categoría de vector distancia, aunque tiene comportamientos diferentes, existe más o menos el mismo principio. Hay un camino y la distancia, que en el caso de EIGRP es diferente al conteo de saltos, es una métrica compuesta de varios valores, pero básicamente ese concepto de vector distancia, eso es lo que significa, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que hay en las tecnologías de vector distancia, bueno, los vecinos son routers que comparten un enlace, generalmente, es decir, están directamente conectados. El router solo conoce las direcciones de red de sus propias interfaces y las direcciones de red remota, entonces las alcanzamos a través de los vecinos porque ellos son los que me van a compartir información. Generalmente, para que esa información se mantenga actualizada, nos vamos a enviar actualizaciones de forma periódica, ¿sí? Y bueno, existe entonces también detección de cambios. Cuando hay algún cambio, existen actualizaciones inmediatas, o sea, hay una reacción inmediata cuando hay un cambio, ¿sí? Acá tenemos una tabla entonces bastante completa de qué es lo que ocurre. Cosas que nos tenemos que aprender para el examen, por ejemplo, son las direcciones por las cuales se envían las actualizaciones. En el caso de RIP, se hace a través de broadcast. Ahí está esa dirección 255.255.255. RIP versión 2 y en adelante vamos a utilizar multicast, ¿sí? Por ejemplo, RIP versión 2 utiliza 224.009 y en el caso de IGRP la 224.0010. Digamos que estamos en el siglo XXI y pareciera que ya todos los protocolos deberían aceptar BLSM, CIDR, sumarización, autenticación. Nótese que las que están con X son versiones que no vamos a utilizar, ni RIP versión 1. De hecho, RIP en general no lo vamos a utilizar. Será un caso muy extremo, ¿sí? Por ejemplo, un equipo, un cliente que, bueno, por ahorrarse dinero, el que vende la solución, vende un equipo que solo soporta RIP. Pero aunque sea RIP, seguramente no será la versión 1. IGRP es un protocolo que ya está deprecated, ya no se usa, y en su puesto, en su lugar está EIGRP.
Y vean que, bueno, los protocolos soportan casi todos los features. En el caso de RIP, la métrica, cómo mido cuán lejos está una red, es a través de algo que se llama el conteo de saltos, cuántos routers tengo que atravesar. Y en el caso de IGRP, como les comenté, es una métrica compuesta. Básicamente se compone de qué cosas: del ancho de banda y del retraso. En el caso de los protocolos de estado de enlace, cuya diferencia principal es que estos protocolos tienen visión topológica, es decir, un router como R1 tiene conciencia, por así decirlo, de toda la información de enrutamiento de donde él pertenece, ¿sí? Tiene como una visión de lo que está ocurriendo en toda la red, gracias a una información que los routers se comparten a través de unos mensajitos que se conocen como LSA. Y luego que el router acumula todos los mensajes que se mandan sus amiguitos, después que él recibe todos los mensajes, entra en acción un algoritmo que se llama DRISC. Ese algoritmo funciona tanto para OSPF como para ISIS, que utilizan, también se puede encontrar como el SPF o el Shortest Path First, ¿sí? Entonces, cuando el router recibe toda esa información, entra en consecuencia el algoritmo y el algoritmo determina cuál es el camino más eficiente para alcanzar rutas, pero en función de toda la información que recopila, ¿sí? Básicamente, entonces, cada router tiene información acerca de sus propios enlaces. Lo mismo que ocurre siempre en cada protocolo es que el router tiene información independiente de sus enlaces. Luego recibe información de sus vecinos que están directamente conectados, ¿sí? Y a su vez, cuando ya tengo esa conexión, empiezo a compartir información de mis redes a través de estos mensajes que les comento que se llaman LSA. Al principio aparecen unos Link State Protocol, pero bueno, efectivamente el mensaje se llama LSA. Digamos que el currículo empieza como en una espiral de aprendizaje a decirle que ese mensaje se llama LSP, pero en esencia es un LSA. Y de hecho, nuestra mayor preocupación en el mundo de OSPF es aprendernos los tipos de LSA, ¿sí? Como les comentaba, toda vez que se reúnen todos estos LSA, se complementa una base de datos, y con esa base de datos el router entonces va a ejecutar el algoritmo SPF basado en DRISC, y el router construye un árbol que le permite entender la visión esta topológica de la que le estamos comentando. Y las mejores rutas que aparezcan de ese resultado pues se instalan en la tabla de enrutamiento. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tenemos un mapa de la topología, ¿sí? Tenemos una convergencia mucho más rápida, ¿sí? Básicamente. Tenemos también el concepto de áreas, lo que va a permitir que esos routers, entonces, ahora que tienen más información, o que tienen que manejar más información, pues solamente sea de un área en particular. Sin embargo, bueno, esos cálculos, ese mantenimiento de base de datos, pues lo va a castigar en el uso de memoria y de procesador, y va a requerir mayor ancho de banda en esas primeras de cambio en las que tiene que intercambiarse todos estos datos para poder construir ese árbol SPF. Bueno, eso es básicamente lo que ocurre acá. Hay muchas más sorpresas, por supuesto, dentro del capítulo. Veremos cada uno de los protocolos en funcionamiento, cuáles son sus configuraciones, sus detalles, cómo se evalúa, cómo se hace troubleshooting. De hecho, las prácticas de este módulo son muy interesantes. Por ahora, eso es todo lo que tenemos que decir. Muchísimas gracias por vernos.